Pregunta, ¿es común que en las websites de los grupos progresistas y los académicos de la izquierda, como todos los medios de comunicación, el atacar constantemente las filosofías espirituales como la conciencia de Krishna, de ser los culpables de mantener los valores tradicionales que son un retroceso con la familia, como la familia natural heterosexual, el creacionismo, la fe en libros antiguos, religiosos, que son mitos, la vida después de la vida, de la muerte, etcétera, y que solo los anglicanos ultraliberales están bien porque se ajustan a sus ideas. O lo mismo los judíos ultraliberales, y hay cristianos ultraliberales, y hay budistas ultraliberales, que también son casi ateos. ¿Cómo se refutaría esto? Muchas gracias por su clase. Gracias a ti. Primero, tengo buenas noticias. Que en el mundo académico, en el mundo, digamos, de los intelectuales, los académicos eruditos, estamos, mi español, estamos presenciando una revolución. El mundo académico se encuentra en un estado de plena revolución contra el materialismo. Claro que todavía los extremistas de izquierda todavía dominan las universidades, pero están perdiendo control. Y hay cada vez más científicos, históricos, personas en todos los campos, filósofos, que están rechazando el concepto absurdo de que el fisicalismo, materialismo puede dar una explicación completa de la realidad. Hay tantos puntos aquí. El creacionismo, hay creacionismo y hay creacionismo. El problema es que hay algunas formas de creacionismo que no son muy racionales, que son muy bíblicos, que la Tierra solo tiene 5,000 años y todos los fósiles de millones de años atrás es un truco de Krishna, algo así. Hay formas inteligentes, más racionales, más razonables del creacionismo, y no se llama creacionismo, o sea, diseño inteligente, que cada vez más eruditos están aceptando. Inclusive hay una revolución contra el darwinismo entre biólogos. Y el motivo de eso es, y hay centenares de científicos, biólogos, que ven el darwinismo como muy problemático. El motivo es que en el último siglo, y se puede decir en los últimos 40, 50 años, hubo un avance completamente revolucionario en el campo de microbiología. Porque se puede hablar de evolución, de mutación y todo eso, pero lo que vemos, por ejemplo, que había ese animal, ahora hay un animal, bueno, que nadaba, ahora que vuela, o que algo así. Eso es, lo que es visible a nosotros, lo que era visible a Darwin, era nada más, se puede decir, hasta cambios anatómicos. Cambios anatómicos. Que una criatura desarrolló mi español terrible. Una cola, por ejemplo, y con esa cola, o que pudo levantarse y caminar sobre dos piernas. Pero esos cambios o mutaciones son anatómicos. Pero evolución
realmente ocurre a nivel microbiológico. Porque, por ejemplo, para una criatura levantarse y caminar sobre dos piernas, hay millones y millones de cambios microbiológicos. Porque ahora la ciencia ha descubierto de que dentro de la célula hay computadores digitales, realmente no se trata de cambios anatómicos, físicos, sino de cambios de procesar información hasta digital. Porque a nivel de DNA y todo eso, entonces, para que una criatura, una especie de vida se transforme en otra, hay millones de cambios necesarios y que tienen que suceder en una secuencia. Por ejemplo, si estás construyendo una casa, no puedes empezar con el techo. Para construir una casa hay una secuencia detallada, precisa y necesaria. Y si no sigues esa secuencia de procesos, no hay una casa. Si eso es verdad, una cosa casi tan infinitamente más sencilla, imagínense a nivel celular y subcelular, que hay millones de cambios. Entonces, la probabilidad de millones de procesos suceder en una secuencia específica es casi infinitamente improbable. Por eso que Darwin funcionaba con un concepto, digamos, biológico que ahora sería extremadamente primitivo y anacrónico, anticuado. Entonces, cuando se entiende la verdadera complejidad de cambios, complejidad de cambios moleculares y celulares y todo eso, es cada vez más científicos están diciendo que la idea de que todo eso sucedió al azar es más o menos idiota. Es realmente casi absurdo. Y además de eso, hay el punto de que otra cosa que cada vez más eruditos pueden ver que es absurdo, es tratar de analíticamente reducir la conciencia a la neurología. O sea que la conciencia es simplemente una, ¿cómo se dice en filosofía? Epifenómeno, o sea, nada más algo que sale de otra cosa, epifenómeno de la neurología y que se puede reducir la conciencia a la neurología, como la digestión. Y cada vez más filósofos están diciendo, eso es ridículo. Porque, por ejemplo, cuando tú ves el color rojo, científicamente se puede explicar la experiencia de ver, por ejemplo, una luz roja, una camisa roja. Eso se puede explicar en términos de, otra vez, un departamento de neurología, específicamente el sistema óptico, que es una parte del sistema neurológico. Pero en toda esa descripción del proceso de cómo el ojo ve rojo y todo eso, lo que falta es la experiencia del color rojo. La experiencia de rojo no se encuentra en una descripción neurológica del proceso de ver rojo. Entonces, el ser consciente
es directamente ser consciente de algo que no es físico, que no tiene peso, que no tiene... O sea, conciencia es completamente otro tipo de realidad que no se puede reducir a componentes físicos, neurológicos. Y es sentido común. Cualquier niño puede entender eso. Por eso que, y ahora por último, y después tal vez vamos a la otra pregunta y voy a terminar, porque si no, tengo una doctora que me va a matar si sigo así sentado, me voy a arruinar la espalda. Entonces, ¿por qué? Porque la ciencia material hizo esa guerra contra la religión, contra la espiritualidad, porque se puede explicar fácilmente como algo casi inevitable y dialéctico. Marx hablaba del materialismo dialéctico, que más o menos él arruinaba la filosofía de su profesor Hegel. Entonces, dialéctico es simplemente, el proceso dialéctico es simple. De hecho, creo que para no arruinarme, voy a pararme. ¿Todavía me pueden ver? La misma cara, inolvidable. Entonces, es un chiste. Entonces, la dialéctica, el proceso dialéctico es simplemente lo que se llama también el efecto pendular. ¿Se dice en español? El efecto pendular. Si se jala el péndulo a un lado, exacto, si se jala, por ejemplo, 40 grados, ese péndulo va exactamente 40 grados al otro lado. Eso es el efecto pendular. También es la tercera ley de Newton en sus leyes de moción, de que cada efecto o cada acción produce una reacción igual y opuesta. Entonces, como por ejemplo Platón, aplicando esa dialéctica antes de todos ellos a la ciencia política, Platón dijo que la anarquía lleva a la dictadura. Porque anarquía o caos es un extremo político que produce su propio extremo o un extremo opuesto, que es la dictadura. Entonces, asimismo, Hegel tomó ese proceso así pendular o esa ley de Newton y se la aplicó a la historia humana. Y dijo que la historia humana se mueve según el mismo principio. Eso es lo que Marx quería decir de la dialéctica. Entonces, podemos observar muy fácilmente en la historia occidental de las religiones que hubo un fanatismo cruel, demoníaco, un fanatismo horrible. Que si alguien no pertenecía a tu iglesia, tú tenías que torturarlo y matarlo. Simplemente matarlo era demasiado fácil y eso no sería una buena lección. O sea, uno tenía que primero torturarlo y matarlo. Entonces, el nivel de crueldad demoníaca, el nivel de fanatismo asesino es casi más allá de la imaginación. Cuando uno realmente estudia la historia seriamente, es peor de que crees, es peor de que piensas. Entonces, con todo eso, obviamente hubo una reacción contra eso. Y esa reacción fue la victoria del materialismo, de la ciencia, o sea que la religión divide a las personas, mata a las personas. La religión es el enemigo del bienestar humano, enemigo de la paz, enemigo del proceso de la paz, del progreso, enemigo del conocimiento.
Porque la iglesia primero se había pegado, por ejemplo, a la astronomía de Ptolomeo, que vivía 2000 años atrás. Y la astronomía llegó a cierto punto que eso ya era obsoleto. La astronomía, por brillante que fuera, y fue brillante, de los griegos fue obsoleta. Pero la iglesia está apegada porque la iglesia invirtió su propio prestigio y su propia autoridad en teorías materiales. Entonces, cuando la ciencia sobrepasaba todo eso, la iglesia defendía esa ciencia obsoleta por mantener su prestigio. Y la ciencia empezaba a perder prestigio. Luego Descartes, el filósofo francés Descartes, produjo otra ciencia bien más moderna, pero todavía fiel a la iglesia. Entonces la iglesia ahora se apegó, es como saltar de un caballo y montar otro caballo. Montó así el caballo de Descartes. Pero con tiempo, Descartes también se volvió anacrónico, obsoleto. Y la iglesia otra vez se aferraba a Descartes. Y asimismo, con el avance de la ciencia y ¿cómo se llama? El progreso del secularismo, democracia. La democracia que empezó con la reforma protestante, la reformación, porque sin entrar en todos los detalles, básicamente fue una democratización de la religión, que uno podía escoger su propia religión. Y la democracia política siguió en el tren de la democracia religiosa. Eso fue una consecuencia, porque primero Dios, después los reyes. Y así, entonces, con el progreso del secularismo y materialismo, la religión apareció como el villano de la pieza, como el enemigo del conocimiento, del progreso, del bienestar, de la felicidad humana. Pero esa reacción extrema fue justo en proporción al extremismo del fanatismo religioso. Porque en el mundo premoderno, en el mundo greco-romano, todo el mundo entendía que la ciencia material y la ciencia espiritual son diferentes aspectos de la misma cosa. El concepto de que la religión contra la ciencia o la ciencia contra la religión fue una reacción pendular al fanatismo religioso. Pero hoy en día, el péndulo ya se está moderando porque la religión en Occidente ha sido domesticado, o sea, la sociedad le sacó los dientes y las uñas. Entonces, ya que la religión en la sociedad democrática secular ya no amenaza a nadie, la reacción contra eso también está desapareciendo. Y hay cada vez más científicos que miran ¿cómo se dice? La escena, que miran la situación histórica, académica y dicen, ¿y por qué? ¿Por qué estamos defendiendo el materialismo filosófico? Que no es ciencia. O sea, los científicos han tratado de fundir, de combinar la verdadera ciencia empírica con el materialismo filosófico, pero son cosas completamente distintas. Y cada vez más científicos están diciendo, no, yo prefiero hacer ciencia y no predicar materialismo filosófico. Así que como científico yo puedo decir que ciertas causas producen ciertos efectos, pero si hay un Dios o que Dios está guiando eso, como científico, no sé y no me importa.
Es por eso lo que está pasando en el mundo. Afortunadamente, entonces, por lo menos en los Estados Unidos y Inglaterra, entonces son buenos tiempos para tratar de enseñar la conciencia de Krishna.